Bueno, eh, muy, muy buenas jóvenes. En este momento tenemos a bien iniciar una presentación bastante interesante sobre el diseño e implementación del programa de inspecciones de seguridad. Mi nombre es Elías Alberto Bedoya y vamos a desarrollar esta presentación teniendo muy presente que un programa de inspecciones de seguridad es una de las herramientas fundamentales para las personas que desarrollan seguridad e higiene en una institución, fundamentalmente cuando nos referimos a la seguridad industrial. Tenemos esta afirmación de Winston Churchill donde dice que mirar es una cosa, ver lo que se está mirando es otra, entender lo que se ve es aún otra cosa, llegar a aprender de lo que se entiende es algo más. Pero llegar a actuar en base a lo que se ha aprendido es todo lo que realmente importa. Fundamentalmente, si vemos que en la seguridad industrial las evidencias deben ser tangibles, deben ser visibles para todo lo que nosotros queremos aprobar o empezar a desarrollar. Una inspección de seguridad fundamentalmente es una acción que localiza y controla en cada área laboral los riesgos que surgen del trabajo y que pueden causar lesiones personales y o daños a la propiedad. No podemos olvidar que los peligros son los que se identifican y partiendo de esa identificación llegamos a la evaluación de lo que es un riesgo. En nuestro rol, inicialmente como entes o personas que están capacitadas para identificar los peligros, las inspecciones nos permiten como instrumento poder descubrir y detectar los problemas para luego evaluar esos riesgos antes que ocurran los accidentes u otras pérdidas. Actualmente se está manejando un perfil un poco post evento. Ya no estamos pues dispuestos a manejar perfiles post evento. Fundamentalmente nos estamos direccionando a que esos eventos deben ser identificados previamente, antes que ocurran, antes que tengan impacto sobre el personal, sobre la propiedad o sobre el proceso. Las inspecciones deben dirigirse fundamentalmente con unas premisas de las cuales parten unas metas de inspecciones de seguridad. En esta plantilla de la administradora de riesgos vamos a tener a bien mencionar esas metas e inspecciones de seguridad para aplicar en un contexto. Tenemos primero identificar los problemas potenciales, identificar las deficiencias de los equipos, identificar acciones inapropiadas de los trabajadores, identificar el efecto que producen los cambios en los procesos y materiales, identificar las deficiencias de las acciones correctivas, seguimiento y retroalimentación, entregar un informe de autoevaluación a la gerencia, demostrar el compromiso asumido por la administración. Iniciemos con la identificación de los problemas potenciales, que no se previenen durante el diseño y el análisis de tareas. Las normas, en este caso, están tenidas en cuenta en el diseño y los peligros, obviamente, que no se descubrieron durante el análisis. Al identificarlo, es más evidente cuando se inspecciona el lugar y se observan a los trabajadores ya realizando la actividad. Vemos en esta imagen trabajadores que están en una máquina para corte y doblaje de tubos. Estas máquinas pues tienen un peligro potencial, fundamentalmente si observamos la capacidad para cortar, para doblar y obviamente el trabajador en este momento está desarrollando la labor a manos desnudas, no tiene en este momento pues nada en sus manos y ese es un peligro bastante severo debido a que la máquina puede cortar, puede doblar y este pues puede causar un daño bastante severo a la integridad del hombre. De otra manera también podemos observar la identificación de las deficiencias de los equipos, entender que los equipos necesariamente se pueden alterar por el uso, el desgaste o el mal manejo que se le esté dando. Además también entender que una condición subestándar puede fundamentarse en si su capacidad se ha
dañado o ya no es la misma, o también de la manera inadecuada en que ésta se utilice. Máquinas que tienen una función, un ejercicio, ejemplo, tenemos esta en una máquina, un generador que tiene una serie de dispositivos, funciona con combustibles y genera una serie de peligros. Y estos peligros pues pueden ir incrementándose o pueden eh, finalmente afectar al hombre si no se tiene el debido control o el debido proceso sobre estas máquinas. Otra es identificar las acciones inapropiadas de los trabajadores, debido a que el método y el procedimiento debe estar debidamente orientado para evitar prácticas o acciones subestándar. Vemos en este caso un hombre que está sobre un andamio, este andamio pues no cumple con las disposiciones de las normas de seguridad para trabajos en altura, sin embargo él está sobre él y además de esto pues esta persona no tiene ningún tipo de elemento de protección personal, solamente las botas, pero si lo vemos está sobre un tablón, no tiene arnés, no tiene eslinga, no hay un punto de anclaje válido para él. Esta persona está expuesta totalmente a la caída y de esa altura, aproximadamente 2-3 metros, una caída puede ser bastante severa e incluso puede ser mortal. Estas inspecciones que vemos en las imágenes son una actividad realizada en el sector de la construcción. Un grupo de estudiantes hicieron un recorrido y empezaron a detectar actos subestándar y condiciones peligrosas. Y nos han servido como insumo para esta presentación. El efecto que producen los cambios en los procesos y materiales también es bastante importante, debido a que cada cambio que se haga pues trae consigo la alteración del proceso y del procedimiento. Esto obviamente se acumulan y pueden pasar inadvertidos. Un cambio en el proceso, un cambio en la actividad puede también pasar desapercibida para el hombre que elabora y puede también devenir en un accidente. Es importante fijarse en las materiales actuales, en los problemas habituales que se dan en estas actividades. Entonces, entender de que si existe un cambio, ese cambio se debe eh, comunicar, se debe socializar con el personal que trabaja y se debe incluir dentro del protocolo del procedimiento normal. También tenemos la identificación de las deficiencias en las acciones correctivas. Muchas veces se hacen acciones correctivas, pero no se toman esos correctivos de manera eficiente. Y si no se aplican, pues en vez de subsanar el problema, este puede hacerse aún más grande. Entonces se propone que en la práctica estas acciones correctivas se ejecuten eficientemente y no queden solo en el papel. Si vemos aquí una imagen de una instalación eléctrica donde adolece de protección, no hay tapas, hay cables sueltos. Entonces la acción correctiva básicamente es intervenir este dispositivo, cerrar o cortar toda capacidad o probabilidad de electrocución, alejar pues las fuentes del posible uso. Si hay líneas que no se están utilizando, pues se pueden condenar o cerrar. También es importante que no hayan evidencias de cables sueltos, que todos estos cables, los cables que estén por fuera, pues obviamente estén dentro de su respectiva canaleta. Y la tapa, importantísimo, la tapa que cubre la zona de la actividad, pues no queremos que sea visible este problema. Si encontramos aquí, vemos esta figura y tenemos esta otra totalmente cerrada, tal como debe ser, no como esta que está muy expuesta. Entregar un informe de autoevaluación a la gerencia. Es bastante importante que a la gerencia se le retroalimente sobre estas actividades. Indicar qué está bien, qué está mal, indicar qué se está ejecutando, cómo es la actividad a desarrollar. Importante el orden y aseo, fundamentado en las 5 S, ¿cierto? Donde la primera S es situar innecesarios, la segunda S es separar innecesarios, la tercera es situar necesarios, la cuarta es suprimir suciedad y la quinta seguir mejorando. Es una ideología japonesa bastante importante y útil al momento de dar recomendaciones luego de una inspección de trabajo en las áreas donde se desarrollan actividades y se requiera seguridad. También los materiales en que se encuentran dispuestos para ser usados, que se encuentren bien organizados y que no estén alejados.
Este debe ser un trabajo conjunto donde se deben involucrar las partes relacionadas y no se dé lugar a malos entendidos o a falta de comunicación. Y por último, demostrar el compromiso. La administración no solamente debe ser una figura en el papel, una figura en el organigrama, también debe existir un compromiso y ese compromiso pues también se ve reflejado en el reglamento de higiene y seguridad, donde las inspecciones tienen un lugar importante. Recuerden que en la resolución 4502, dentro de todos los perfiles, sean técnicos, tecnólogos, profesionales o especialistas, la inspección de seguridad sigue presente, está presente. Es una actividad que todos los niveles en relación con la seguridad y salud del trabajo deben manejar y deben estar incluidos dentro de los saberes, dentro de las competencias de estos en su momento. Vemos un reglamento de higiene y seguridad donde el cuarto artículo habla potencialmente de la identificación de los peligros y la evaluación de esos riesgos. Un equipo capacitado, concebido para tener el debido cuidado en el momento de la inspección. Tenemos qué clases de inspecciones se pueden ejecutar. Entonces tenemos unas inspecciones no planeadas y tenemos las inspecciones planeadas. Entonces, una inspección informal o no planeada, pues básicamente busca detectar en un momento determinado algo que no esté acorde al procedimiento. Generalmente ayuda a detectar problemas potenciales y pues su necesidad se fundamenta en que en el momento donde nosotros estamos haciendo la labor, pues logramos detectar esas falencias. Proporcionan básicamente eh, insumos para la toma de decisiones en los supervisores y sirven para medir, obviamente, cuán conscientes o cuánto conocimiento han adquirido las personas relacionadas con la seguridad. Vemos que una actividad rutinaria que puede ser el llenado o el combustible en una empresa, pues también tiene una serie de peligros. Si empezamos a observar, obviamente, en esta área, podemos entender de que no hay ninguna señalización que nos indique el no fumar, que establezca ciertos parámetros en el cuidado, en la prevención. Entonces, estos también pues son importantes, no solamente que no ocurra nada, sino que exista la señalización, la delimitación y el control de acceso en ciertas actividades que son bastante importantes. Las inspecciones planeadas básicamente están orientadas en una planeación, es decir, hacen parte de una orientación de la empresa, se toma la matriz de peligros como una orientación donde existen eh, peligros que pueden devenir en riesgos bastante altos, pues básicamente se les da prioridad a esas áreas. Y también inspecciones en áreas, equipos y partes críticas. Estas pues también tienen una importancia alta y deben ser incluidas en la rutina de el salubrista o el inspector en ese momento. Fíjense, muchas veces encontramos áreas donde a pesar de intentos de aplicar seguridad, pues se observan falencias que se pueden ver en lugares donde hay un peligro. Veamos que aquí hay un hueco y no está debidamente delimitado, porque los huecos no solamente se deben señalizar, también se deben delimitar. Y criterio para ejecutar una inspección planeada. Primero, buscar lo que nos salta a la vista. Obviamente esto se fundamenta en un conocimiento previo. También describir las condiciones. El salubrista debe describir, debe explicar el contexto tal como si estuviera ahí. Ubicar cada condición, dar una ubicación precisa, dónde está la condición subestándar o dónde se están realizando las actividades de manera peligrosa. Inspeccionar frontalmente las condiciones urgentes, darle prioridad al urgente, pero sin dejar de o sin descuidar lo importante. Eliminar materiales y equipos en desuso, recuerden las 5S. Suprimir suciedad es lo que le llamamos a esto. La suciedad lo que genera es caos, desorden, accidentes. Es también importante en inspecciones generales las etapas. Una de estas etapas, aunque existen diferentes tipos, pues vamos a orientar que hay unas etapas como la preparación, ¿cierto? Que es previa a la acción, es decir, dónde, cuándo, cómo, quién, cuáles son los instrumentos que se van a utilizar.
está directamente el inspeccionar, que es acudir